En este espacio hablaremos de nuestros pensamientos, emociones y conductas. Somos un grupo de psicólogas, Betty, Yada, Joja, y queremos junto a ti adquirir herramientas para nuestra salud emocional. y estas son nuestras ideas al aire. Cuando existe una pérdida de un familiar o un amigo, siempre habrá una silla que no será ocupada en estas fiestas de fin de año. Y eso nos enfrenta a un cúmulo de emociones. El duelo puede ser más duro en esta época, porque a nuestro alrededor hay una sensación de alegría colectiva y de celebración en donde a veces intentamos estar bien para, como decimos coloquialmente, no amargarles la vida a los otros. Nuestro tema de hoy: duelo en fiestas de fin de año. El problema a veces en estas fiestas es que no todos son tan personales como sería un cumpleaños o un aniversario, sino que es una expresión de alegría pública. A donde quiera que tú vayas encontrarás música navideña, luces de colores, calles decoradas, árboles de Pascua y regalos. Sin embargo, no todos viven este año estas fiestas de la misma manera. Para algunos, la pérdida de un ser querido convierte estas fechas en días muy tristes, porque la ausencia se hace aún más presente. Hay una serie de actividades que se hace por primera vez sin que esta persona significativa esté presente. En Guatemala iniciamos estas tradiciones con el 1 de noviembre, a donde vamos a poner flores al cementerio a la persona que ya no está. Pero también existe la reunión familiar donde comemos fiambre. Aquí inicia realmente las fiestas de fin de año, donde será la primera vez que se sentirá esa realidad, la ausencia de esa persona significativa. ¿Qué tal, Joja? ¿Cómo estás? Me gustaría, si tú pudieras comentar desde tu punto de vista, ¿cómo fue para ti esas primeras veces de las fiestas de fin de año después de la muerte de tu mamá? Hola Betty, qué alegría poder compartir nuevamente contigo y este tema que realmente me conmueve todavía. Déjame contarte que mi mamá falleció hace 2 años y el primer fin de año que estuvimos sin ella, esas primeras tradiciones que normalmente nosotros convivíamos como familia, fue muy difícil. Recuerdo que mi mamá, una de las situaciones que ella disfrutaba mucho era la realización del fiambre. Y el primer año mi mamá falleció en junio, y el primer año en noviembre que pues llegó la fecha, mis hermanos dijeron que teníamos que seguir con la tradición, ¿verdad? De que mi mamá siempre realizaba el fiambre. Te soy sincera, al principio para mí fue un como choque cuando me dijeron de que teníamos que seguir con la tradición, porque yo sentía que sin mi mamá ya no iba a ser lo mismo. Y efectivamente, ya no fue igual. Pero me puse a pensar que definitivamente la vida continuaba y teníamos que seguir, ¿verdad? Nuestra vida, no haciendo las cosas como mi mamá las hacía, pero por lo menos tratando de llevarlas de la mejor manera. Una de las cosas que tuve que enfrentar en primer lugar cuando iniciamos a hacer el fiambre fue que el punto de encuentro ya no fue en la casa de mi mamá, sino que ya fue en la casa de mi hermana. Cuando yo llegué a la casa de mi hermana a ayudarla a preparar todo lo que lleva la realización del fiambre, para mí no ver a mi mamá ahí fue un choque. Y te voy a decir que me puse a llorar, porque no estaba mi mamá, pero al mismo tiempo yo dije, no, tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que esto no era solo mío, sino que también era de toda la familia, ¿verdad? Entonces, eso me fue ayudando a ir aceptando que mi mamá ya no estaba en ese lugar, físicamente. Pero lo bueno es que pudiste llorar, pudiste sacar tus emociones. Y lo que tú dices es bien importante, porque no era solo tú, sino que estaban también tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos, que también hacían un todo. Y yo creo que ustedes hablaban mucho de su mamá en ese ambiente, porque dejó cosas muy buenas, y eso es sanador. Exacto, y todavía, Betty, créeme, acaba de pasar lo del fiambre
Y todavía, cuando fuimos a preparar todas las situaciones de las compras respectivas, yo siempre decía, ay Dios, esto le gusta a mi mamá, esto le gustaba mucho a mi mamá. Pero ya hoy no es que no me duela, me duele, porque todavía no he llegado a ese punto de aceptación, si lo podemos llamar así, pero ya estoy aprendiendo a integrar esta realidad a mi vida. Y es que la vida nunca va a volver a ser la misma, pero la puedes estructurar desde otro momento y dejar a tu mamá como en tu corazón, pero como un legado, como un recuerdo que viva siempre contigo, pero recordando a ese gran ser humano que era tu mamá. Sí, y cada una de las situaciones que convivía con ella, porque también me recuerdo que para fin de año yo siempre le decía, mamá, vamos a tal lugar a ver las cosas navideñas, aunque a veces no comprábamos nada, pero la relación o la convivencia que nosotros teníamos en ir a ver las situaciones era una experiencia que a mí me agradaba, porque yo sabía que a ella le gustaba mucho. Entonces compartíamos, ¿verdad? Y como tú decías en la introducción, a todos los lugares que tú ibas, la música navideña, los árboles navideños, que las posadas, que tantas situaciones que no dejaron de estar porque yo estaba pasando por un mal momento. Claro. Y es que eso es lo que pasa, porque por ejemplo, si es el cumpleaños de tu mamá o tu cumpleaños es personal, o sea, uno dice, bueno, no lo vamos a celebrar, pero aquí, aunque tú decidas no celebrar la Navidad, a todos lados te sigue. ¿Por qué? Porque no es solo tuyo. Es algo que no depende de mí, que Claro. yo diga, ah, bueno, lo vamos a celebrar ahora o lo vamos a hacer de diferente manera, porque las personas están viviendo su realidad, la cual es muy diferente a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Posiblemente muchas de mis amistades que les agradezco que estuvieron ahí, en algún momento te decían, ay, pobrecita, la Yoka está pasando por un mal momento, pero ellos no iban a dejar de hacer sus cosas por mi dolor, y es comprensible, no era porque no me quisieran, sino porque realmente era una realidad que más que todo me afectaba a mí y a los míos. Joja, es interesante si pudieras compartir si para ustedes como hermanos fue el mismo sentimiento o cada quien lo vivió desde su propio entorno, diferente. Yo creo que todos somos 3 hermanos y a los 3 nos afectó de manera diferente, y creo que es porque cada quien tenía una forma diferente de relacionarnos con ella. Entonces, a mi hermana le afectó de una forma. ¿Por qué? Porque ella dejó de tener ciertas situaciones, ciertos compartimientos con mi mamá. Mi hermano, de diferente manera. El modo de relacionarse de mi hermano con ella era diferente. Entonces, pero no quiere decir que ni el dolor de mis hermanos, ni el dolor mío era más importante. Todos tenemos nuestro dolor desde nuestra propia vivencia. Claro, cada quien tuvo una vivencia diferente. Pero también no solamente la pérdida de un familiar, como en el caso mío, pues el de mi mamá, que te puedo decir que ha sido una de las pérdidas más fuertes de mi existir, que todavía hasta la fecha estoy cada día avanzando en este caminar. Tú también tienes experiencias de pérdida, Betty. Yo también quiero compartirles que a veces ese dolor del duelo no viene solo por la muerte de un familiar, sino de un amigo. Yo tenía mi gran amiga de toda la vida, que es el duelo más reciente que yo tengo. Y fue una pérdida bien grande para mí, porque era una persona con la que teníamos como nuestras tradiciones. Para el fiambre, ella hacía fiambre y me enviaba. Para la Navidad íbamos a un centro comercial, teníamos nuestro restaurante, nos tomábamos la foto en el árbol, después cenábamos y después caminábamos. Y vas a creer que yo pensé que cuando ella muriera, yo iba a poder ayudar a sus hijas. En ese caminar del duelo, yo iba a ser como la persona que las iba a acompañar. Y definitivamente entendí que yo tenía mi propio duelo, que yo no era la persona más indicada porque no las podía ayudar. Pero me gusta que puedas admitir que no podés porque tú también estás sufriendo ese duelo.
porque cuando uno no acepta y quiere obviar ese sentimiento que tiene, tu cuerpo lo siente. Y entonces, y estas primeras veces, yo no fui al centro comercial. Un día pasé por el restaurante y no quise entrar porque sentía que era nuestro restaurante. Este año creo que ya podría ver a sus hijas, ya las podría dar un abrazo, porque ya este duelo está caminando. Pero te imaginas como tú y yo, tú con tu mamá, yo con mi mejor amiga, así hay mucha gente que estas fiestas estarán pasando por ese sentimiento, porque puede ser la primera vez o puede ser que sea la segunda o la tercera, pero cada vez se siente el sentimiento de que no va a estar esa persona. Sí, siempre las vamos a extrañar. Creo que nunca vamos a dejar de traer a nuestra memoria, ¿verdad? Todas esas vivencias que nosotros llegamos a compartir con nuestros seres queridos. Y ahorita, Betty, escuchándote, ¿no te ha pasado también que por la misma profesión que nosotras tenemos, cuando uno está pasando por este proceso, ¿verdad? Recuerdo que cuando me pasó lo de mi mamá, hubo alguien que me dijo: Ana Johanna, lo bueno que usted es psicóloga. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado, por supuesto. Me ha pasado y piensan que como somos psicólogos, somos profesionales de la salud, nosotros podemos con todo. Pero no, somos seres humanos y nosotros también a veces necesitamos de ayuda profesional para poder ayudar nosotros de una forma sana a los pacientes. Así es, fíjate que cuando a mí me dijeron eso, yo en el momento me sentí también así como: no, tú debes de salir adelante. Si tú sabes esto, tú has leído, tú has compartido, si tú le compartes a las personas que llegan a buscar a veces una respuesta ante lo que están sintiendo, yo tengo, y eso me estaba afectando mucho. ¿Y qué me ayudó? Buscar ese acompañamiento. Recuerdo que cuando estaba pasando por ese proceso, tuve la oportunidad de asistir a un grupo de duelo, en el cual me ayudó a ver que era válido que yo me sintiera así, que yo podía llorar, que no tenía que estarme sintiendo o mostrándome a mí misma que yo era fuerte, que yo tenía que sostener a los demás. No, era mi propio duelo, era mi propia pérdida. Claro. No, y ¿sabes qué? Que para las personas que nos escuchan, a veces piensan que ya tiene que terminar el duelo. Y a mí me pasó algo, no sé, increíble, porque yo pasé como 20 días, pero eran los desayunos. Yo lloraba todos los desayunos, pero lloré y lloré. Y eso ayudó a que yo pudiera transitar ese dolor, ¿verdad? Lo que sí no pude hacer era acompañar a sus hijas, como te dije, pero yo tenía que salir primero yo de ese dolor. Mira, también me gustaría que nosotras, que ya compartimos cosas personales, también podamos dejar algunas recomendaciones para las personas que nos están escuchando. Yoja, ¿qué podrías tú dejarles? Creo que una de las situaciones que primero debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, es que debemos de tener cuidado de que no debemos nosotros de estar negando lo que estamos sintiendo, porque este es un dolor que definitivamente pues, no es agradable. Lo normal es que en estas fiestas este dolor se convierta un poco, o que sea un poco más triste. Sin embargo, debe de intentarse disfrutar de la compañía de quienes sí están con nosotros. Tratar de focalizarnos en lo que tenemos sin perder de vista aquello que todavía nos hace falta. Entonces es importante esto, aceptar que tenemos un dolor. No tratemos de minimizarlo, sino que aceptemos que hay algo que nos está doliendo en este momento. También otra cosa que es importante es que el entorno familiar o las amistades quieren distraerlo a uno, pero a uno a veces eso le molesta, porque uno piensa que ellos no sienten lo que uno siente. Lo que pasa es que ellos no saben cómo acercarse y ellos también se angustian por verlo a uno triste. No lo hacen de mala fe, lo hacen porque quieren sacarnos de esa tristeza, ¿verdad? O sea, tratar de comprender también al otro. Ellos no saben cómo acercarse a uno, no saben cómo lidiar con el dolor de uno. Y uno a veces piensa que ellos lo hacen porque ellos quieren estar bien. Y no, ellos quieren ayudarlo a uno,
pero nosotros a veces no lo entendemos. Sí, o a veces sabes que a veces llegamos a pensar, sí, como no era tu mamá, como no era tu amiga, ¿verdad? No te duele como a mí me está doliendo, pero no es eso, es por el mismo amor que nos tienen, que quieren ayudarnos a que nosotros no nos quedemos estancados, Claro. ¿verdad? También es importante que nosotros no disimulemos ante los niños. Esto sería también como muy raro para los niños, el ver que se murió alguien importante en nuestra familia y que nosotros estamos como si nada. Entonces no, también los niños tienen que darse cuenta y ellos son capaces de entender que tenemos una pena por la ausencia que nosotros estamos sintiendo, pero que también al mismo tiempo con estas fechas nosotros también tenemos que tener esa felicidad por lo que está sucediendo, porque tampoco el que yo esté viviendo una situación, yo le voy a quitar a mis hijos, ¿verdad? Aquella situación de, esta es una celebración que podemos compartir. Y me recuerdo muy bien que dicen que uno puede sonreír a pesar del dolor que uno está teniendo. El problema con nosotros, los adultos, es que pensamos que los niños no se dan cuenta. Entonces, tomamos decisiones por ellos y no es cierto. Los niños notan la tristeza, el llanto, notan todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, por eso, como tú dices, hay que incluirlos. Incluso si los niños ya tienen una capacidad como para poder dialogar, ¿qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría hacer? Porque yo recuerdo que antes era como que los niños no vieran que los papás lloraban, que los niños no vieran que los papás sufrían. No, ahora eso ha cambiado. Es bueno que los niños miren que existen emociones buenas o malas para que ellos cuando sean adultos puedan abrirse a esas emociones que son sanas. Entonces también en esta época es como preguntar qué hacer, incluyámoslos en todos, porque como tú dices, nosotros podemos privarlos de la Navidad, pero los niños tienen esa tradición y van creciendo. Entonces habría que platicar en familia como qué queremos hacer. Otra cosa que pasa mucho es que a veces las personas se sienten culpables por estar felices, pero no es así. Se puede pasar un momento agradable y no por eso va a ser una mala persona. O sea, piense que la persona que murió estaría feliz de ver que usted tenga momentos agradables y pueda continuar con su vida. Porque si me pasara a mí, si yo me muriera, yo quisiera que todo siguiera, que mis hijos estuvieran contentos. Entonces pensemos qué querría la persona que se murió. No creo que querría que estuviéramos infelices. No, o sea, tratemos también como de no tener esa culpa por estar a veces feliz en esta temporada. También es importante, si nosotros tenemos alguna creencia religiosa, ¿verdad? Creo que eso nos puede ayudar mucho. Podemos realizar un rito relacionado con nuestra fe. En mi caso, nosotros somos católicos y algo que me ha ayudado mucho es asistir al cementerio y poder, recuerdo que la primera Navidad que fuimos al cementerio, nosotros llevamos unos globos y después dijimos que cada quien le iba a escribir algo a mi mamá en un papelito y que lo íbamos a amarrar en el globo. Y de ahí todos soltamos nuestro globo, ¿verdad? Y cada quien pudo decirle a mi mamá lo que en ese momento estábamos sintiendo. Y creo que nos ayudó mucho, ¿verdad? A sentir que mi mamá seguía siendo parte de nuestras tradiciones. Otra cosa que también es importante es no esperar hasta el día de Navidad o Año Nuevo y verse en esa disyuntiva de dolor de qué hacer, sino que preparar con anticipación como actividades, como tú decías, visitar el cementerio, hacer una comida para ver qué queremos hacer, cómo queremos pasarlo, porque a veces no quieren hablar de la persona que murió, pero reunirnos para hablar de ese ser querido y las cosas buenas, las cosas de humor y todo, y que todos compartan, es sanador. O sea, no ese silencio de que no se habla porque si se habla nos va a doler más. No, al contrario, poder compartir, poder reírnos de todo lo que compartíamos con la persona. Recordar es volver a vivir esas situaciones, pero de un momento agradable. Mientras que las personas también se enfocan mucho en revivir, ya no dejan que las situaciones sigan fluyendo con normalidad.
Como por ejemplo, si en la mesa mi mamá o mi ser querido se sentaba en la cabecera de la mesa, a veces no permitimos que ya nadie se siente ahí. Y eso no nos ayuda. No. Además se va volviendo ya un tema más serio de un duelo complicado, porque el no querer que nadie se siente ahí. Si nosotros estamos como queriendo que, no, esto no se hace porque así lo hacía ella o porque así lo hacía él, esto no nos ayuda a nosotros a llegar a asumir que la persona ya no está. A veces también uno cree que tiene que ser fuerte, porque uno tiene que darle valor a los demás y por eso voy a ser fuerte. Pero el no exteriorizar esos sentimientos de dolor pasan la factura a nuestro cuerpo. Entonces es sano que uno pueda darle rienda suelta al dolor. Parece que fuera masoquismo, pero no. Hay que pasar por ese camino del dolor para poder sanar. Aparentar ser fuerte cuando por dentro uno se está derrumbando es algo equivocado. Cuando estás en ese duelo, date el permiso de experimentar todas las emociones, tristeza, enojo, culpa, todo lo que sientas, sácalo. Eso es lo mejor. Otra situación que también es importante, ¿verdad? Es que nos demos cuenta de que a veces por el mismo dolor que estamos sintiendo, queremos como ocultarlo. Y hay personas que tienden a tomar más de lo que normalmente beben, o también toman pastillas tranquilizantes para no poder sentir. Porque muchas veces como este dolor no nos deja dormir, este dolor nos crea mucha ansiedad, entonces buscamos otros mecanismos, otras estrategias para no poder sentir. Pero equivocadamente a veces utilizamos el alcohol o toda la vida parecemos como zombies porque no queremos sentir. Pero creo que no, debemos de aprender a sentir, a dejar fluir ese dolor, porque es la única forma en que esto se va a hacer un poquito menor. Pero Joja, no sé si en mi época, pero fíjate que yo recuerdo que cuando iba a funerales, a la persona que se le había muerto su ser querido, a las personas siempre les andaban dando alguna pastilla para que se tranquilizara, para que no estuviera tan nerviosa, para que no le fuera a dar nada, y uno no lo entendía. O sea, uno pensaba que era normal y no, realmente es cuando tenés el permiso de sacar todos tus sentimientos. Otra cosa importante es que a veces uno se atormenta con la pregunta, ¿pero por qué no salgo de mi duelo? Y las personas le dicen a uno, ay, pero ya es suficiente, seguí con tu vida. Pero en realidad no hay un tiempo específico. Dicen 6 meses, pero en realidad yo creo que es de 1 año a 2 años y lo que uno logra transitar todo lo que tiene que pasar. O sea, no hay así como, mire, usted se va a sentir bien a los 9 meses, usted estará bien. No, o sea, uno va a tener ese dolor. Y como hemos hablado, incluso podrán haber pasado 4 años y para las fechas especiales todavía tenés nostalgia, todavía tenés tristeza, todavía tenés esos sentimientos encontrados que son completamente normales. Que no se angustien las personas porque están todavía tristes. Sí, ahorita que tú dices esto, recuerdo, ¿verdad? Que muchas personas me han preguntado también en clínica, ¿cuánto tiempo debo de usar negro? Porque a veces las personas esto les crea un conflicto. Y si me pongo de color van a pensar las personas que ya no me duele. Pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo le digo a las personas, usted use el color negro cuando usted se sienta bien. Si usted siente que todavía no está preparada para andar con un color diferente, hágalo. Cuando estás en duelo, la creencia que nosotros traemos es que el luto se lleva de negro, ¿verdad? Pero si a uno le preguntan, ¿qué hago? ¿Me pongo negro o no me pongo negro? Es con lo que la persona se sienta bien, como tú dices. Si se siente bien de negro, se ponga negro. Si se siente bien no poniéndose negro, lo que la persona necesite, eso va a hacer. No es uno el que tiene que decidir, es la persona doliente la que tiene que ver con qué se va a sentir bien. Para las personas que nos están escuchando, antes de empezar a grabar, hablamos de nuestros duelos con Joja. Y estábamos tristes, estábamos melancólicas, pero de ahí paramos sonriéndonos, porque siempre utilizamos el humor. Nuestra frase de hoy, la realidad
es que llorarás para siempre. No superarás la pérdida de un ser querido. Aprenderás a vivir con ello. Te sanarás y te reconstruirás alrededor de la pérdida que has sufrido. Volverás a estar completo, pero nunca serás el mismo. De Elizabeth Kubler-Ross. Síguenos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Nuestras Ideas al Aire. Hasta pronto.